Libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Solamente un versículo vamos a leer. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Padre amado, mi Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Háblanos, mi Dios amado, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento y le damos un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. El mensaje de hoy se llama el temor y el complejo de inseguridad. El temor y el complejo de inferioridad. Muchos de nosotros, aún ahora, conociendo al Señor, a veces tenemos temor. Y muchos de nosotros, aún a veces, teniendo al Señor, aún tenemos complejo de inferioridad. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Cuando nosotros hemos venido a los pies del Señor, el Señor ha restaurado nuestras vidas. Pero aún todavía hay en nosotros a veces dudas, hay a veces temores, y a veces nosotros vemos las cosas con los ojos y con las vistas. Entonces, cuando vemos con las vistas, los vemos humanamente, carnalmente, y tenemos temor. ¿Por qué? Porque las cosas son espirituales, y cuando usted mira las cosas espirituales, está viendo lo que aún todavía no se ve. Entonces, nosotros tenemos temor y decimos las cosas no así. Las cosas se deben hacer en otra forma. Las cosas no van a salir mal. Ahora también a veces tenemos complejo de inferioridad porque creemos que no somos merecedores de nada. A veces nosotros decimos, es que yo no merezco que el Señor me dé una casa. Es que yo no merezco que el Señor me dé un carro. Es que yo no merezco tener esto. Es que yo no me merezco lo otro. ¿Sabe qué? Hay complejo de inferioridad, hay complejo de temor, y todo eso tiene que ser echado fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Dele aplauso al Señor. Aleluya. Muchos de nosotros no tenemos la culpa de todo lo que pasa. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la maldición generacional de nuestros antepasados nos ha alcanzado y ha llegado hasta nosotros. Quizá muchos de nuestros padres, abuelos, ellos tuvieron temor de todas las cosas que estaban pasando y estaban atravesando. ¿Y qué pasó? Ellos tuvieron temor, tuvieron complejo de inferioridad, no pudieron llevar adelante las cosas. Muchos de nosotros, nuestros padres, no alcanzaron a tener casa propia. Muchos de nosotros, nuestros padres, hermanos, vivían en necesidad, vivían escasos de recursos, vivían con muchas condiciones precarias económicas, y esa maldición nos ha llegado a nosotros. Pero gracias a Dios, hermano, que cuando hemos venido, hermano, el Señor ha cambiado nuestra maldición. ¿En qué ha cambiado? En bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, el complejo de inferioridad, el temor, se va de nuestras vidas. ¿Por qué leía este pasaje de Mefiboset? ¿Quién fue Mefiboset? Mefiboset fue el hijo de Jonathan, fue el nieto del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel gobernó el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que él era un varón alto, hermoso de parecer, muy sabio, entendido humanamente, y fue elegido rey. Y Saúl anduvo al principio con el Señor, caminó con el Señor, anduvo con el Señor, y Dios lo bendecía y Dios lo guardaba. Pero llegó un momento en que él desobedeció a Dios, llegó un momento en que él se creyó
la mamá de Tarzán, que en un momento en que él se creyó la divina pomada, y ¿sabe qué? El Señor lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Porque Dios dice que ve al humilde, lo ve cerca, pero al altivo lo ve de lejos. Amén. Ahora, Saúl era el rey de Israel. Cuando a David lo eligieron rey, Samuel, el profeta Samuel, fue a la casa de Isaí, el padre de David, y le dijo: yo vengo a orar por uno de tus hijos. Y Isaí hizo traer a todos sus hijos, pero allí no estaba David, porque David estaba en el campo con las ovejas. Entonces le dijo el profeta Samuel, le dijo: ¿estos son todos tus hijos? No, le dijo Isaí, todavía falta uno que esté en el campo, tráemelo porque no me puedo ir hasta que no lo vea y lo bendiga. Y cuando llegó Isaí, cuando llegó el hijo de Isaí, David, entonces Dios le dijo a Samuel: este es el ungido, úngelo. Y desde ese entonces dice la palabra que fue ungido David, y desde allí que fue ungido, siempre la presencia de Jehová estaba con David. David comenzó él a seguir adelante, la presencia de Dios iba con él. Dice que cuando venía un león o un oso a quererle arrebatar la oveja, David peleaba con el león o con el oso y David lo vencía. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con David. Amén. Cuando usted viene y a los pies del Señor, Dios viene y lo sella con el Espíritu Santo, y la misma presencia de Dios va con usted. Y así como estuvo con David, estará con usted todos los días de la vida. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es decir, que donde usted vaya, la presencia de Jehová irá con usted. Como la presencia de Dios estaba con David, y Saúl, el rey Saúl, se había desechado de la presencia de Dios porque le había desobedecido, entonces Saúl comenzó a tener temor. ¿De quién? De David. Ese temor, escúchame bien, ese temor que tuvo Saúl, le pasó en la maldición generacional hasta su nieto Mefiboset. Saúl tenía miedo de David porque David había peleado contra el gigantón Goliat, el incircunciso, y David lo había vencido. David iba a las batallas, a las peleas, y siempre las ganaba. Donde David hacía lo que hacía, ganaba. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Jehová estaba con él. Hermano, usted tiene que saber que si la presencia de Jehová está con usted, donde usted quiera que vaya, allí va a salir más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. El rey Saúl tenía celos de David, y Saúl intentó matarlo a David por algunas ocasiones y no pudo. Y David respetó la unción que estaba en el rey Saúl, porque el rey Saúl era el ungido de Jehová, era el rey, y él respetaba ese tiempo, ese reinado. El rey David, que aún todavía no había sido coronado rey, él respetó que hasta ahí el rey era Saúl. David lo pudo haber matado en algunas ocasiones al rey Saúl, que lo buscaba para matarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque David sabía que aún todavía no era el tiempo. Usted tiene que aprender algo, que usted tiene que aprender a estar en el tiempo de Dios. ¿Sabe cuándo es el tiempo de Dios? Es en el kairos de Él, hermano. En el kairos de Él. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo para el hombre. El tiempo para el hombre se llama el cronos, pero el tiempo de Dios se llama el kairos. Cada uno de nosotros tenemos el kairos de Dios. Y David sabía que aún todavía no era el tiempo de él, porque el rey Saúl estaba reinando. Y David pudo haberlo matado en algunas ocasiones al rey Saúl, pero no lo hizo. La enseñanza es que el rey Saúl tenía temor, tenía miedo de que David pudiera arrebatarle el reino de Israel. Pero David esperó el tiempo de Dios.
¿Y qué pasó? Después de cuando vino la debacle, que en un día murió el rey Saúl, murió su hijo Jonathan y murieron toda la familia, pero dice que estaba la nana de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonathan, nieto de Saúl, estaba allí y salió corriendo por huir, porque en ese tiempo, hermano, toda la familia tenía que morir. Toda la familia real del rey Saúl tenía que morir. Y la nana, cogiéndolo a Mefiboset, salió corriendo para huir y escapar de la muerte. Y en la huida, dice que Mefiboset tenía 5 años y se cayó, hermano, y él quedó lisiado de su pierna y no pudo caminar más. Él estaba lisiado de su pierna, no pudo caminar más. ¿Y sabe qué? Él, cuando ya estuvo grande, tenía problemas. No es lo mismo, muchas veces nosotros tenemos complejo de inferioridad, estando sanos, estando completos, cuando no más una persona como Mefiboset, que toda su familia había sido muerta. Él venía de una descendencia real, de un linaje de reyes, porque Saúl, su abuelo, había sido rey. Y su hijo Jonathan, y su padre Jonathan, había sido un hombre de guerra, un hombre muy fuerte, muy valiente. Él tenía un linaje real, pero aún así, hermano, él tenía una deficiencia que lo hacía a él, ¿qué? Tener un complejo de inferioridad. Por mucho tiempo, él tenía ese complejo de estar discapacitado. Por mucho tiempo tenía el complejo de estarse escondiendo, porque también a toda la familia de Saúl lo buscaban para matarlo. Y él se crió en ese complejo de inferioridad y en ese temor que le había dejado su abuelo, el rey Saúl. Y es así como viene ahora el reinado, le toca a David. David sabía cómo Dios lo había levantado, cómo Dios lo había ungido, y David sabía porque tenía el corazón del Señor. David sabía cómo Dios había estado con él, por eso es que David le daba toda la gloria y la honra a él. En cambio, el rey Saúl no fue así. Pero ¿qué quiero enseñarle? Dice aquí en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 7, y le dijo David a Mefiboset. Mefiboset era el nieto del rey Saúl, el hijo de Jonathan. Jonathan era muy amigo de David. Y le dijo David a Mefiboset: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonathan, tu padre. El primer mensaje se llama el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Hermano, Mefiboset había tenido complejo de inferioridad, había tenido temores, pero déjeme decirle que cuando viene usted ante el Señor, entonces viene el amor, la gracia y la misericordia. Muchos de nosotros hemos tenido y aún tenemos temores, tenemos complejos de inferioridad, pero cuando venimos al Señor, viene la gracia, la misericordia y el amor de Dios sobre nuestras vidas, hermano. Amén, hermano. Amén. Es el amor, la gracia y la misericordia que nosotros no lo merecemos, pero gracias al amor, la gracia y misericordia es que estamos aquí alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y le dijo David: no tengas temor, porque la gracia de Dios ha estado sobre tu vida. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros no debemos tener temor, porque la gracia y el amor de Dios está sobre nuestras vidas, hermano. Y déjeme decirle, no importa cuán malo haya sido usted, cuántas cosas perversas o dañinas o quizás que no han agradado a Dios pueda haber hecho usted. Dice la palabra de Dios que si nuestros pecados han sido como el rojo carmesí,